Hola, muy buenas tardes. Primero que todo me presento, soy Cristian Arenas Delgado, soy profesor de castellano, doctorando del Departamento de Educación Lingüística y Literaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, lo cual me convierte automáticamente en compañero y amigo íntimo de vuestra profesora, Gisela Watson, la cual en virtud de nuestra amistad y nuestras confianzas mutuas, tanto académicas como humanas, me ha pedido que haga este video para compartir algunas ideas de mi tesis, principalmente del marco teórico, en torno a la lectura y la comprensión lectora. El objetivo principal de mi investigación, el objetivo general, es poder analizar el vínculo correlacional que se establece entre los resultados escolares y las habilidades lectoras de los estudiantes. O en otras palabras, buscar entre las habilidades lectoras que nosotros hemos medido, cuál de ellas o cuáles de ellas son las mejores candidatas a predictoras de los resultados académicos de los estudiantes. Este terreno de investigación es relativamente nuevo y sus resultados están en constante corroboración científica. Eh, el primer estudio que se propuso vincular directamente las notas de los estudiantes con las habilidades lectoras data más o menos del año 2005. Por tanto, es demasiado pronto como para poder establecer de forma taxativa qué habilidades lectoras son las que predicen los resultados académicos de los estudiantes. El sentido común dice que es obvio que las habilidades lectoras, principalmente la comprensión, tiene una influencia directa en los resultados escolares en todas las áreas del currículum. Sin embargo, la psicología cognitiva y en específico la ciencia de la lectura no le sirven, no se vale de intuiciones generales o de sentidos comunes, sino que tiene que ir al fenómeno, investigarlo, experimentar con él, para luego poder extraer conclusiones que sean generalizables a la población. Hasta el día en que no se haya podido corroborar con suficiente investigación que, por ejemplo, que la comprensión lectora es una predictora de los resultados escolares en ciencias naturales, por ejemplo, hasta que no se pueda llegar a ese punto, todos los resultados están en constante corroboración y todos los resultados son momentáneos y sujetos a que la comunidad científica los avale o los refute. Por lo mismo es que en este video no me gustaría hablar específicamente de los resultados y los hallazgos que hemos encontrado en mi investigación, que también se encuentran en proceso de corroboración interna, sino que me gustaría más echar mano a algunos consensos que a mí me sirven como sustento o como respaldo para poder interpretar los datos de mi investigación. Eh, y me gustaría centrar mi presentación en este momento en una pregunta muy básica, pero que al mismo tiempo desvela que existe una complejidad que tal vez todavía no está del todo aclarada en el ámbito de la didáctica de la lectura, que tiene que ver con la distinción entre lectura y comprensión lectora. El, haciendo una recopilación y una síntesis muy general de todos los conceptos que logré reunir respecto a qué se entiende por lectura, eh, pude darme cuenta de que en realidad todos estos conceptos muy poco diferían con el concepto de comprensión lectora. Todos los conceptos de lectura y de comprensión eh, llegan a la conclusión final o al consenso de que leer y comprender implican procesos complejos de transformación de las ideas contenidas en un texto en un mensaje con sentido. Por tanto, comencé a preguntarme, ¿por qué razón entonces existe esta separación entre lectura y comprensión si en las conceptualizaciones más básicas
lectura y comprensión devienen exactamente en el mismo fenómeno. Eh, y la respuesta a este enredo, la maniobra para poder desenredar esta madeja la encontré en la misma didáctica de la lectura. Específicamente, por ejemplo, en Daniel Cassagne o en Montserrat Fons, los cuales dicen que desde una perspectiva didáctica no debería haber diferencia entre leer y comprender, ya que ambas son actividades que implican un proceso de generación del modelo de la situación, de un hecho concreto o de un hecho abstracto en la mente de los lectores. Y de aquí surge un nuevo interrogante, una nueva pregunta que dice relación con que si la didáctica hoy en día considera de que en realidad todos los procesos lectores debiesen implicar un proceso también de aprendizaje de la comprensión, ¿por qué en la escuela entonces se entiende a la lectura en primer lugar como adquisición y en segundo lugar como dominio? Si la lógica didáctica dice que ambas debiesen seguir una línea común. La respuesta a esta pregunta probablemente esté en la forma en que se diseñan los estudios en el ámbito de las ciencias del comportamiento, y en específico en el área de la psicología cognitiva dedicada a la lectura. Eh, ¿Cuál es la dinámica que siguen este tipo de diseños? La idea es poder observar el fenómeno de tal forma en que se puedan desvelar cada uno de sus detalles, eh, observar cuáles son sus subcomponentes para luego entender cómo estos subcomponentes colaboran para el desarrollo de un fenómeno o el desarrollo de un objeto de investigación de forma general. Usando la metáfora de un reloj, por ejemplo, sería abrir el reloj, mirar cada uno de sus componentes, mirar cómo funciona el componente horario, el componente segundero, el componente cronómetro, para luego entender de forma general cómo todos esos elementos conforman a un reloj que funciona. No sé si me logro explicar. Es por ello que la psicología cognitiva se vale de esta forma de observar los fenómenos, de fragmentarlos para poder eh, en un futuro, a largo plazo casi siempre, tener un panorama completo de cómo funciona, por ejemplo, el estrés, cómo funciona la depresión y en el ámbito que nos compete de cómo funciona la lectura y la comprensión lectora. Con esta crítica no quisiera deslegitimar a la psicología cognitiva respecto a sus procedimientos para acceder al conocimiento de los fenómenos que están estudiando, en este caso de la lectura. Muy por el contrario, los aportes surgidos desde este seccionamiento, fragmentación de la lectura en dos momentos, ha devenido definitivamente en descubrimientos que nos han llevado a cambiar nuestra concepción de la lectura y a cambiar la forma en que se enseña. Eso es indudable. Sin embargo, al mismo tiempo que los descubrimientos científicos pueden ser un aporte, también si no tienen un filtro didáctico se pueden convertir también en una amenaza para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Un ejemplo de una mala interpretación de los descubrimientos científicos en torno a la lectura tiene relación con los cursos de lectura veloz. No sé si alguna vez habrán escuchado de que se puso en boga durante los años 90 y comienzos de los 2000, eh, cursos que ofrecían la capacidad de comprender y de abarcar rápidamente la lectura de una novela o de un libro, simplemente con técnicas de lectura rápida. Este tipo de cursos nacen desde el convencimiento de la psicología cognitiva desde los años 70 en adelante de que la velocidad lectora es un buen indicador de la comprensión lectora y se sigue manteniendo.
Sin embargo, este descubrimiento en desarrollo se dio cuenta de que no solamente el componente de la velocidad es un buen descriptor de la comprensión lectora, sino que también la precisión en la lectura y la prosodia, o sea, una correcta expresión de lo que se está leyendo, también son indicadores que nos pueden dar datos fiables acerca de cuáles son los niveles de comprensión que podrá alcanzar un estudiante, ya sea en un futuro, en estudios longitudinales o en estudios transversales que evalúan cuánto se mejora la comprensión cuando se interviene la velocidad. Como, como he dicho, eh, no solamente la velocidad entonces es un buen predictor de la comprensión lectora, sino que también se le agregan otros dos factores que son la precisión y la prosodia. Por tanto, cualquier tipo de intervención educativa que pretenda mejorar la comprensión abordando solamente el entrenamiento de la velocidad devendrá en resultados muy poco promisorios, porque ya a esta altura se conoce que la velocidad lectora por sí misma es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin embargo, a alguien se le ocurrió que este descubrimiento podría traer dividendos y comenzaron a ofrecerse cursos de lectura veloz como la panacea de la comprensión lectora, cuando en realidad no es así. Eh, Otro ejemplo bastante ilustrativo y mucho más, tal vez más grave que el anterior, es el que se produce en, en el proceso de comprensión de cómo actúan las habilidades lectoras de bajo y alto nivel, eh, entendiendo las habilidades de bajo nivel como las habilidades de descodificación, de fluidez y también de prosodia de las que estaba hablando antes, y luego las de alto nivel que tienen que ver con la comprensión, tanto a nivel textual como a nivel de palabras y a nivel de proposiciones. Eh, Goodman, que es un autor norteamericano, dice que en realidad los procesos lectores están supervisados principalmente por los procesos de alto nivel y llega a la conclusión de que enseñar a descodificar es tiempo perdido, que en realidad los estudiantes se valen de contextos generales para leer una palabra, una frase o para entender una cadena de significados. Por tanto, su idea permeó en el currículum durante los años 80 y también entrados los 90 en desechar el tipo de alfabetización a través de phonics, es decir, alfabetización a través de la correspondencia entre grafemas y fonemas. Goodman decía que eso no era necesario, sino que los estudiantes van adquiriendo a través de la experiencia con la lectura esa mecanización. Pues bien, en qué devino este plan que permeó los currículos de muchos estados de los Estados Unidos? En que muchos estudiantes saliendo del primer ciclo de primaria no sabían leer, no tenían integrada las reglas de correspondencia grafema-fonema, que además en el inglés son mucho más complejas y arbitrarias que en el castellano. Y eso evidentemente provocó que una generación y varias generaciones de estudiantes salieran sin las competencias básicas de comprensión porque no tenían resueltas las habilidades más básicas que son de la descodificación y de la correspondencia de cómo suena una letra respecto a los sonidos en el habla oral. Eh, por tanto, a lo que quiero llegar con estos dos ejemplos es que si bien es cierto, es muy importante los descubrimientos que hace la psicología cognitiva dedicada a la lectura, siempre hay que estar en constante revisión porque muchas veces o se van mejorando estos descubrimientos o simplemente, lisa y llanamente, se refutan y dejan de tener validez. Eh, por ello es que me gustaría hacer hincapié en el hecho de que
nosotros los profesores de castellano en secundaria eh, asumimos con mucho ahínco y valentía y gallardía el desafío de educar en comprensión lectora en nuestros estudiantes. Y eso es lo que yo hice por mucho tiempo cuando estuve en Chile trabajando como profesor, intentando por todos los medios posibles trabajar estrategias de comprensión. Sin embargo, en el momento en que me encontraba con un estudiante que leía a tropiezos y que no tenía la capacidad de decodificar los textos de una manera fluida, eran pocas las herramientas que tenía para poder mm, reeducar esos procesos de bajo nivel que deberían estar ya resueltos a nivel de primero medio o segundo medio, inclusive séptimo o octavo ya deberían estar más o menos resueltos. Pero la realidad nos dice que es todo lo contrario, que nos encontramos en edades bastante avanzadas con estudiantes que demuestran una poca capacidad de lectura fluida, es decir, que no leen con precisión ni con velocidad adecuada, ni mucho menos con una prosodia que nos indique que está siguiendo el ritmo de la lectura y que se está entendiendo aquello que se está descodificando. Por tanto, el desafío creo que es en primer lugar a los profesores de educación primaria del primer ciclo, no descuidar la comprensión, que cada vez que se eduque en descodificación y cada vez que se eduque en comprender el sentido de las palabras, al mismo tiempo se debe trabajar con esas palabras en un contexto que ayuden a entender que las palabras no se aprenden de forma aislada, sino que funcionan en la medida que se adaptan a un contexto discursivo determinado. Y en segundo lugar, a nosotros los profesores de lenguaje en educación secundaria, eh, estar muy al tanto respecto a cómo se están desarrollando los estudiantes en comprensión lectora, en primer lugar, y luego si nos damos cuenta de que esos niveles no se están cumpliendo, tal vez podría haber algún tipo de situación no resuelta en torno a la fluidez lectora, a la prosodia, a la precisión en la lectura, que tal vez deban ser subsanados en edades avanzadas de escolarización. Bueno, de esta forma quisiera cerrar esta intervención, este video, diciendo que los profesores de castellano tenemos eh, un desafío no solamente con la educación de la comprensión, sino que también con subsanar los problemas de descodificación y los problemas de bajo nivel que tienen que ver con la fluidez, que tienen que ver con la prosodia y que tienen que ver con la velocidad lectora, que, que vienen siendo arrastrados por años en estudiantes que probablemente no necesariamente tengan trastornos de la lectura, es decir, dislexia, sino que simplemente su falta de comprensión lectora se deba porque no tienen un vínculo con la lectura, no tienen un vínculo con la experiencia de vivir en un entorno alfabetizador. Eh, es por ello que alentarlos a que no solamente estén pendientes de educar en estrategias de comprensión, que es lo que, por ejemplo, a lo que yo más me dedicaba, sino que también poner mucha atención a los estudiantes que los consideramos con un retraso lector tal que no son capaces de leer de manera fluida en voz alta eh, y asumir que también son un desafío para nosotros. Eh, una autora de apellido Child, norteamericana, fallecida, se dio cuenta de que en realidad los problemas de aprendizaje de la lectura no necesariamente tienen un componente neurocognitivo,
es decir, que no necesariamente constituyen un trastorno como la dislexia, sino que también se puede deber a un déficit experiencial, es decir, que se comprende poco porque se conoce poco el mundo a través del lenguaje. El desafío es muy grande, pero creo que si nos planteamos la idea como sociedad de que en primer lugar tenemos que empezar por la base, es decir, si vamos a asumir la complejidad de la comprensión lectora, también tenemos que asumir que la complejidad de ese fenómeno inicia con los procesos de bajo nivel y que no necesariamente con 12 años, 13 o 14, eh, esas habilidades están instaladas en, en los aprendizajes lectores de los estudiantes, sino que también existe la posibilidad de que todavía eh, existan cojeras en torno a habilidades lectoras que en educación secundaria se dan por sentadas. Eh, el efecto Mateo. El efecto Mateo es un concepto que utiliza un autor de apellido Stanovich para referirse a que los estudiantes que son malos comprendedores seguirán siendo malos comprendedores y los buenos comprendedores serán cada vez más buenos comprendedores. Por tanto, es necesario sacar de este bucle y del círculo vicioso de la falta de comprensión lectora a los estudiantes que no alcanzan los niveles mínimos, como al mismo tiempo no descuidar a los buenos estudiantes que tienen una buena comprensión, porque siempre es posible sacar un mejor partido a los estudiantes que tienen más talento en comprensión lectora. Eh, hay que alcanzar ciertos mínimos de comprensión para poder considerar a una sociedad como funcionalmente alfabetizada, ya que si la sociedad está realmente alfabetizada y tiene alfabetizada funcionalmente, por supuesto, no solamente en torno al código alfabético, sino que entender los mensajes que vehicula el lenguaje escrito es un desafío no solamente nosotros de los profesores, sino que también un desafío a nivel de Estado. Es necesario que el Estado instale de alguna forma a través de planes y políticas públicas de que el ciudadano elector es un ciudadano, eh, o sea, la lectura es una característica deseable en los ciudadanos de la sociedad actual. Eh, por tanto, principalmente llamo a esto, a deshacer el dualismo de la adquisición y del dominio, sino que son ambas cosas eh, la cara de una misma moneda, que es necesario en primaria trabajar la comprensión lectora a la par con la descodificación y con las habilidades de bajo nivel, y al mismo tiempo en secundaria entender de que la comprensión lectora también implica manejar de manera óptima los procesos de bajo nivel. Eh, la hipótesis de la eficiencia léxica de Charles Perfetti del año 85, que todavía tiene validez, dice que los estudiantes que no leen de forma fluida y que no tienen el aprendizaje del código alfabético completamente asumida, dedican mucha atención a la descodificación y los recursos cognitivos que se deberían dedicar a la comprensión quedan casi solamente relegados a entender eh, las palabras a nivel de proposiciones, sin poder alcanzar el modelo, o sea, en comprender el modelo de la situación general del texto, porque la cognición está casi solamente mm, relegada a entender qué es lo que están diciendo las palabras y no necesariamente de, de atender cuál es el sentido que vehiculan ese conjunto de palabras en un texto. Eh, nada, eso. Espero que esta intervención haya sido de
haya servido de algo. Intenté ser lo más llano posible, sin eh, sin divagar mucho en temas teóricos, sino que simplemente entender que es necesario seguir trabajando los temas de fluidez en la lectura, velocidad, precisión y prosodia, que son unos buenos indicadores y predictores de la comprensión lectora. Eh, y nada, intentar que nuestro desafío de educar en lectura se convierta en, en resultados óptimos en el futuro. Y por eso estamos trabajando desde la academia, para intentar que estos conocimientos permeen el currículum y que permeen las prácticas lectoras de los estudiantes y las prácticas profesionales de los docentes en torno a la educación del lector en la sociedad contemporánea. Muchas gracias por haber atendido y todo lo que he dicho lo tengo simplemente apuntado en un esquema, no estoy leyendo, por eso que constantemente estoy recurriendo a callados lingüísticos para poder sostenerme, pero quise hacerlo así un poco más distendido saliendo del empaquetamiento académico para que pueda ser este mensaje más comprensible y hablar más desde, no desde una posición educativa frontal y asimétrica, sino que hablar de profesor a profesores en formación. Muchas gracias.